7 de la mañana con 14 minutos. El legislador Fabricio Villamar hizo pública su intención de llevar a juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Solo, sin la compañía de nadie de la bancada de Creo, de quienes se encuentra distanciados, llegó este lunes Fabricio Villamar para anunciar que iniciará con el proceso de solicitud para enjuiciar políticamente a José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. El juicio político a José Carlos Tuárez procede por cuanto incurrió en prohibiciones constitucionales y legales. Villamar advierte que el funcionario que resultó como el candidato con mayor votación en la papeleta de varones al Consejo de Participación incumplió la ley durante la fase de inscripción. El artículo 21, inciso 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación establece que no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros quienes sean representantes de cultos religiosos. Sin embargo, hay quienes apuntan al Consejo Electoral como organismo responsable de la revisión de los documentos y posterior aprobación de su candidatura. Entonces estamos pidiendo nosotros información al respecto de eso en la finalidad de procesar responsabilidad política del Consejo Electoral transitorio, y habrá que ver también la posible responsabilidad del Consejo Nacional Electoral actual. La Comisión Técnica de Selección observó todos y cada uno de los requisitos que se hayan cumplido y se sometió a la declaración juramentada que hicieron todos los candidatos respecto a no tener inhabilidades. De su lado, el Contralor aseguró que lo que le compete es analizar la declaración patrimonial de Tuárez. La Contraloría tiene que pronunciarse dentro de un examen, no dentro de una opinión. Desde ese punto de vista no existe un conocimiento en este momento de la Contraloría que sustente un examen. En estos días, Villamar recogerá las firmas para oficializar el pedido de juicio político. Alexis Moncayo, Medios Públicos. 7 de la mañana con 16 minutos. Nos acompaña aquí en el estudio de Primera Impresión el asambleísta Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, precisamente para abordar este tema, ampliarlo y explicarlo. ¿Por qué tan solo el día de ayer tiene el respaldo de su bancada para esta solicitud? Hola Sofía, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Vamos a tener el respaldo de todos los legisladores que crean que el señor Tuárez es indigno de representar esa función pública. Pero el día de ayer usted apareció solo sin su bancada como generalmente suele Y no es la única vez, verse. normalmente suelo hacerlo así. Pero ¿no se va a desafiliar en todo caso? No. Ah, bueno, solamente por las dudas, porque el día de ayer precisamente teníamos... No tenga dudas, Sofía, el asunto es el siguiente, también a la asambleísta María de Lourdes Cuesta, sí. Y ella manifestaba pues que había decidido pues avanzar sola en los proyectos que tenía. Pongámoslo en estos términos. Yo soy electo asambleísta de Pichincha porque represento una línea de oposición de los pichinchanos y voy a sostener esa línea de oposición. Yo no estoy de acuerdo en que el bloque haya hecho un acuerdo con el gobierno. Me parece que eso es impresentable y dentro de una organización democrática se reconoce el derecho que tenemos los legisladores de tener criterios diferentes. Porque lo contrario sería que si es que todos piensan lo mismo, solo uno está pensando y en esa parte yo no voy a jugar. Importante saberlo de todos modos y también para que sus electores pues puedan conocer cuál es su posición en este momento. Ahora vamos al tema que ha planteado el día de ayer, un llamado a juicio político a José Carlos Tuárez, actualmente presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hace muy poco desconocido totalmente. Los funcionarios públicos estamos sujetos a varios tipos de responsabilidades. Las responsabilidades administrativas frente a la Contraloría General del Estado, las penales frente a la Fiscalía y la Justicia y las responsabilidades políticas frente a la Asamblea. La Asamblea tiene capacidad para llamar a juicio político a los funcionarios que hayan incumplido sus funciones, la Constitución o la ley. En tal sentido, la ley orgánica del Servicio Civil establece cuáles son las responsabilidades y características que los funcionarios en el ejercicio de sus funciones tienen que tener, pero adicionalmente, la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece precisamente como prohibición en el numeral 10 del artículo 42, si no me equivoco, que no pueden ser miembros del Consejo quienes sean parte de un culto religioso o militares en servicio activo. Esta es la causal que le inhabilita al señor Carlos José Tuárez. Sin embargo, esto era conocido ampliamente cuando él lanzó su candidatura. De hecho, siempre pues cuando compareció ante los medios de comunicación utilizaba pues su traje que lo identifica como clérigo. En todo caso, ¿ahí de quién es la culpa? ¿Del señor Tuárez o del sacerdote Tuárez o del Consejo Nacional Electoral?
Aquí no hay culpas, hay responsabilidades. Así es. Entonces, las responsabilidades, que son una cosa diferente, tienen que establecerse sobre los organismos que tuvieron que ejercer control. En primer lugar, evidentemente, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el Consejo Nacional Electoral anterior, que debió revisar los documentos, el Consejo Nacional Electoral actual, que debió revisar las formas de propaganda que se realizaron, y la asamblea que no puede abstraerse de ejercer el control político. Mire, independientemente de si es que las otras instituciones no actuaron cuando debían, y que esto evidentemente les llevará responsabilidades, la asamblea no puede abstraerse, pues, porque no podemos dejar esto de que ya no le revisaron al señor, entonces no pasó nada. El señor está inhabilitado para ejercer su cargo. Esto es lo que dice la ley. Ahora, la ciudadanía que votó por el sacerdote Tuárez para que ejerza una función dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sabía que él era sacerdote y pues él fue el que mayor votación obtuvo entre los porcentajes que se dividieron de los candidatos, que eran muchísimos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí. El punto está no en la votación, sino en la incapacidad para el ejercicio que tiene. Pero hay un elemento adicional que creo que tiene que ser analizado y analizado con profundidad, porque la elección del señor Tuárez le retrocede al Ecuador por lo menos 110 años atrás. Porque el Ecuador tiene firmado con la Iglesia un concordato. Porque el Ecuador se ha declarado en todas las constituciones como un Estado laico. Porque el señor Tuárez, mientras es miembro de un culto, hizo votos de pobreza, castidad y obediencia. No sé si haya respetado el de castidad y no me importa. No sé si haya respetado el de pobreza, eso tendrá que solucionarlo con sus parroquianos. Pero en cambio el de obediencia le compromete a la Iglesia respecto de toma de decisiones del Estado ecuatoriano, lo cual evidentemente no puede darse en un Estado laico. Él en su defensa manifiesta que es un ciudadano como cualquier otro y tiene también el derecho a postularse y a servir a la ciudadanía. Dice que esa es su intención. Y así es, el señor tiene todo el derecho de postularse y la asamblea tiene toda la obligación de que si en esa postulación mintió respecto de algunos de los requisitos y mintió respecto de algunas de los elementos que le hacían acreedor a esa candidatura, es evidente que la asamblea tiene que actuar. Si el señor no está capacitado, no es que va a quedar en acefalía la función. Asumirá el vicepresidente y el espacio dejado lo asumirá un nuevo funcionario de los que quedaron a la cola. La asamblea tendrá que procesar al señor José Carlos Tuárez una vez que se presente el formulario, el documento, el libelo del juicio político con 35 firmas que las estaremos recogiendo el día de hoy. ¿Tiene ya idea de quiénes van a apoyar este proceso que usted está impulsando? Las personas que se han pronunciado en la nota anterior, en donde estarán evidentemente los miembros del BIN, el presidente de la Asamblea se ha pronunciado en el sentido de respaldar este proceso, pero incluir además al Consejo Nacional Electoral, sí, al Consejo Nacional Electoral anterior y al actual hay que llevarles también a juicio político. Aquí en este mismo espacio, en la silla donde usted está sentado, estuvo también el sacerdote José Carlos Tuárez y él decía que no entiende por qué existe una especie de carga montón, pues desde que asumió el cargo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que todas las voces se han volcado en contra de él y en contra de la institución. ¿Esto puede leerse de alguna manera así? Sí, claro que sí. Si el señor José Carlos Tuárez no entiende, es precisamente uno de los problemas que se tiene en la conducción de uno de los poderes del Estado. Este problema de comprensión de cómo deben funcionar las instituciones en una democracia. La separación de poderes y la separación Iglesia-Estado, si el señor Tuárez no lo entiende, la Asamblea tendrá que hacerle entender. Esto, todo lo que está sucediendo, va en camino de que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El día jueves la Asamblea retomará el debate de las reformas constitucionales, entre esas la que yo he presentado, que incluye alrededor de 7 puntos en donde planteamos la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Está también en discusión una propuesta de reforma de la Constitución de mi colega Héctor Muñoz. Entonces el planteamiento es que se unifiquen las propuestas
propuestas de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y esto se pueda mandar a la Corte Constitucional para dictamen de constitucionalidad. Amén de esto, hay organizaciones políticas que han presentado ya la calificación de la pregunta a la Corte Constitucional para empezar el proceso de recolección de firmas. Entonces, usted tendrá el juicio político a Tuárez, la reforma constitucional para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que se puede trabajar en la Asamblea, y la recolección de firmas de los ciudadanos en las calles para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Estaremos pendientes a todos estos procesos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, el asambleísta de Creo, Fabricio Villamar. Nosotros hacemos una nueva pausa y regresamos con la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para revisar cuál es la situación de las provincias afectadas por el temporal de lluvias en el país. Volvemos con eso y más.